Muy bien, amados hermanos, ahí estamos. Buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a compartir la victoria del Cordero. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a mantenernos por ahí en Apocalipsis capítulo 14 para que usted abra las escrituras. Abra ahí que esas hojitas nos puedan sonar. Apocalipsis capítulo 14, donde habla de la victoria del Cordero. Aparece en capítulo 14 el cántico de los 144,000 y el mensaje de los tres ángeles. Igualmente hay otros temas que se desprenden ahí, que es la tierra que es cegada, ¿verdad? Pero nosotros básicamente vamos a ver hoy parte del cántico de los 144,000, la victoria del Cordero y el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué es lo que, hermanos amados, cuál es el contexto anterior de Apocalipsis capítulo 14? Bueno, pues es capítulo 13. Y ese capítulo 13, aunque nosotros no lo hemos tocado, pero sería bueno que yo les haga mención en alguna forma de algo, como por ejemplo, ese capítulo 13 es un capítulo muy fuerte, ¿verdad? En donde aparecen las dos bestias. Esas dos bestias son gemelas, son siameses, ¿verdad? Y una sale de la arena del mar y vi subir del mar una bestia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Dice, y esa bestia era semejante a un leopardo con unos pies como de oso y entonces también narra en cómo estas dos bestias empiezan a hacer un montón de cosas, hermanos, entre ellas las blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y del tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, y dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ve qué tremendo, hermano, porque ese capítulo 13, estas dos bestias lo que hacen es hacer guerra contra los santos y los vencen, hermanos. Esto es muy, muy fuerte. Entonces, eso es lo que a nosotros nos dice el capítulo 13, que es lo que verdaderamente es el contexto para llegar ahí a este capítulo 14, que es el que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Recuerden, entonces hay un caos en medio de la tierra, ¿verdad? Hay un engaño a todos los moradores de la tierra, ¿verdad? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase, hermanos. Y ahí estaba, hermanos, eso fue y es algo terrible lo que habla capítulo 13. Lo que a nosotros nos corresponde esta noche con capítulo 14, entonces, es poder ver algunas cosas que son muy importantes, como toda la Biblia, pero hay un cuadro profético y en este cuadro profético nosotros vamos a ver algunas cosas. Hermanos, este capítulo 14 es una descripción anticipada de la victoria del Cordero y de sus seguidores. Entonces, aparece en primera instancia la victoria para los seguidores de Cristo, ¿verdad? Es la victoria del Cordero y la derrota al incrédulo. Esto es lo que realmente se va a presentar aquí, ¿verdad? Este texto, esta parte de Apocalipsis, presenta también una división muy particular que vamos a ver, que se llama la triple división, ¿verdad? Con una expresión que es bastante interesante, ¿verdad? Entonces, este cuadro profético de capítulo 14, entonces, entendemos, habla de la gran victoria, hermanos. Aquí es donde, después de salir de capítulo 13, ¿verdad? Esa gran tribulación como nunca se ha visto. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, es la gran tribulación como nunca se había visto. ¿Por qué? Bueno, porque entonces hoy tendremos que averiguar, estudiando las escrituras, entonces, bueno, ¿quiénes son los 144,000? ¿Dónde están los 144,000? ¿Qué es esta iglesia? ¿Verdad? ¿Y cuál es el mensaje que desde el cielo está saliendo a través de los ángeles? Entonces, yo estoy muy emocionado porque quiero aprender y quiero que juntos aprendamos para que nadie nos engañe, hermanos, porque el engaño está a la puerta, porque el engaño viene de muy sutilmente, de muchas maneras, hermanos, de muchas formas, de muchas formas. Yo estoy confiando en el Señor por muchas cosas en medio del pueblo cristiano, evangélico, por medio de nuestra iglesia también, hermano, pero de verdad que el tiempo es un tiempo que se ha hecho un tiempo diferente. Y este tiempo diferente, porque recuerdan que yo no digo que es difícil, porque no hay nada imposible para Dios, pero sí es un tiempo diferente, en donde
de verdad en nuestras mentes tenemos que estar siendo guardados, hermanos, en la oración, en la búsqueda de Dios, en el estudio de la palabra, en el hacer obedientes a Dios. Y la obediencia a Dios es importante, hermanos, para que nuestras mentes estén claras, para que nuestro corazón esté claro y no demos lugar a cosas que no son las que tenemos que darle lugar, como al temor, por ejemplo, ¿verdad? Porque el amor perfecto echa fuera todo temor, haciendo lo que Dios nos demanda hacer, como que, bueno, orar sin cesar, predicar la palabra, no dejar de congregarnos, amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué otras cosas? Bueno, otras de las cosas es seguir dándole a Dios de lo que Él nos da, hermanos. Que no se olviden ustedes de eso, porque para nosotros también es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Yo les comentaba que con respecto a esto de las iglesias, el tema se vuelve un poco difícil en esta área. Nosotros confiando y seguimos creyendo en el Señor, pero necesitamos siempre el acuerpamiento, pero para eso se requiere que usted y yo hagamos lo que Dios demanda en las Escrituras, la obediencia, porque la victoria de los seguidores de Cristo, vamos a verlo hoy, está exactamente en la obediencia, en hacer lo que Él dice. Y lo que Él dice es importante para nosotros. Nosotros ya sabemos qué es lo que Él nos pide y demanda de nosotros, ¿verdad? Él demanda de su iglesia, todos esos aspectos que yo les digo, los imperativos de Dios. Así es que vamos adelante, amados. Tres de las cositas o tres aspectos, y les dije que aparece una triple división en el texto griego, ¿verdad? Que comienza con una expresión que es después miré. Vean y note 14.1. Vamos a estar ahí en 14.1. Y dice, después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su padre escrito en la frente. Hermano, note esto, hermano, porque es interesante ver este sello con ese doble, con esa doble forma. La triple división de este libro, esta parte de este capítulo de Apocalipsis está en esos que dijimos que se presentan, ¿verdad? En una expresión que son miré y vean 14.6. Después dice vi volar y después en 14.14 dice miré. Note que estas son cosas en las que entonces Juan, que es el que está relatando la visión, él no solo estaba ahí, hermano, él estaba mirando. Y él lo quiere hacer enfático. En el 14.1 dice, después miré. En el verso 6, vi volar. Y después en 14.14 dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es decir, es algo impresionante, hermanos, lo que Juan en capítulo 14 nos quiere regalar a través de la escritura para que nosotros no caigamos nunca en ningún engaño, hermanos. Entonces, a través de esto, en esta triple división, nosotros podemos ver que hay algo que en la escritura nosotros nos quiere decir, hermano. Juan está diciendo, yo no solo estaba ahí, yo estaba mirando, yo estaba viendo, yo estaba ahí, yo soy el testigo que vi, que miré lo que estaba aconteciendo en este momento. Y lo que él vio fue algo inefable. Veamos 14.1. Dice, después miré y he aquí, el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Hermanos, es lindísimo poder ya solamente empezar con eso diciendo, ¿verdad? Que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el de su padre escrito en la frente, hermanos. Los 144,000. ¿Qué tenemos que decir sobre esto, hermanos? Bueno, sobre esto tenemos que empezar a establecer nuestra teología, hermanos, para que nadie nos engañe. Si la escritura aquí dice que estaba, ¿qué fue lo que Juan miró? Él mira un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Entonces, nosotros necesitamos entender que el monte de Sión es el monte de Sión en Jerusalén. ¿Ok? Es en Jerusalén donde este evento Juan lo está viendo. Juan está viendo sobre el monte de Sión. Inclusive la escritura nos narra, nosotros nos dice que él va a reinar, el rey reinará sobre un reino que es poderoso y este reino está establecido sobre la ciudad santa.
Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro esto, ¿ok? Nosotros tenemos que entender y ver que no es en ningún otro lado, hermano. Hay personas que dicen, bueno, no, es que seguro es en el Vaticano. No, no es cierto. No es en el Vaticano donde vemos al Cordero estar de pie. Es decir, no, el Cordero está sobre el monte de Sión en Jerusalén. Aún hasta aquí no se ve ninguna otra cosa que nos haga a nosotros perdernos, hermano. Sin embargo, cuando usted muchas veces oye personas compartir sobre esto, hablan de otro momento o de otros espacios. Y otros dirán, bueno, ¿cómo es que se va a ver todo esto desde Sion? Bueno, se va a ver, hermanos. Todo lo van a ver, todo ojo, toda lengua. Y esto es lo que también esta noche nosotros seguimos estudiando con respecto a esto. La escritura a nosotros siempre nos ha dejado claro que es, dice el Salmo, ¿verdad? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión siempre ha sido el santo monte del Señor. En los Salmos 48 también dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, nosotros tenemos que saber que este evento se está dando y Juan lo está viendo y lo está poniendo, lo que él mira, lo que él ve y lo que vuelve a mirar, lo ve sobre el monte de Sión. Es decir, nuestro Jesús reinando, hermanos, nuestro Jesús puesto ahí. Y note cómo es que dice, ¿quién es el que aparece? El Cordero. Hermanos, el Cordero, alguien que no será diferente para muchos que en ese momento estén ahí, ¿verdad? Porque Él es el Cordero, será conocido y reconocido como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, como el Cordero. Recuerden que también hemos dicho que en un momento Él dejó de ser el Cordero para ser el león de la tribu de Judá. Cuando Juan lo ve, Juan ve otra vez también al león de la tribu de Judá, el que va a empuñar la espada. En capítulo 19, Apocalipsis, él sale con su espada para vencer. Amén. Entonces, es bien interesante poder llevar esa línea, que nosotros logremos entender lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser engañados. Bueno, ¿qué es otro de los aspectos importantes, hermanos? ¿Qué es lo que dice ese texto? Bueno, con él estaban 144,000. Esta es la visión de Juan y pudo haber tenido lugar luego de haberse tocado la última trompeta, ¿verdad? Durante la gran tribulación. Porque cuando nosotros vemos el contexto de capítulo 13, nosotros vemos que inmediatamente después de eso es que Juan aparece en capítulo 14 hablando del Cordero que va a estar sobre el monte de Sión y hablando de que con él hay 144,000, ¿verdad? Que es una parte en vez de darle nosotros tanto número a, ¿verdad? Sacar tantas cifras y tantas cosas del número 144,000, lo que tenemos que saber, creo, y lo que tenemos que decir es definitivamente estos 144,000 hermanos son de las tribus de Israel, son de las 12 tribus de Israel. Los estudiosos, y cuando uno lee la escritura, no le queda a uno ninguna duda de que ahí está, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden, que ahí es donde en el capítulo 13, que había sido el reino de la bestia y la cruel persecución de todos los que no adoraban la imagen, capítulo 14 pone en manifiesto que vale la pena seguir al Cordero y mantener el testimonio cristiano. Y estos 144,000, ¿verdad? Son los que realmente aparecen en este escenario, hermano. 144,000. Cuando habla del Cordero, vean qué interesante, hermanos, porque este es nuestro Jesús, el buen pastor. Él no perdió a ninguno. Si nosotros nos devolvemos a capítulo 7 del libro de Apocalipsis, cuando ustedes van a ver, o nosotros podemos ver en capítulo 7 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Usted ve que ahí están los 144,000 sellados, ¿ok? Que vuelven a aparecer en capítulo 14, el cántico de los 144,000. Entonces, ¿por qué en capítulo 7, verdad? Habían 4 ángeles, dice que estaban en los ángulos de la tierra y detenían
al viento de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también, dice, otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les habían dado el poder de hacer daño en la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra. Eso está en capítulo 7 de Apocalipsis, en el verso 3. Capítulo 7 en el verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces no hay dónde perderse, hermano. Entonces que nadie nos engañe tratando de meter o decir algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo he venido diciendo, los mal llamados testigos de Jehová, ellos creen que ellos son los 144,000, ¿verdad? Bueno, y eso no es verdad. Los 144,000, dice capítulo 7 muy claramente que son de los hijos de Israel. ¿De quiénes son? Bueno, lo que dice la escritura es que son sellados los de las tribus de los hijos de Israel. Entonces, es interesante, hermanos, también, porque esto nos tiene que ir llevando a saber cosas. ¿Quiénes son los 144,000? Los 144,000 están saliendo y que han sido sellados y que han sido guardados de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, esto tiene que estar muy claro, hermano, porque se acuerda que la vez pasada yo les propuse y les hablé de las posiciones, ¿verdad? De la parte donde, bueno, algunos piensan que van a pasar, otros que no van a pasar, otros que ya el arrebatamiento será en el medio, otros que al final, otros que lo que se quiera pensar o lo que usted pueda pensar y lo que usted yo le indico y le animo es que estudie las escrituras y estudiemos la escritura y hagamos teología y busquemos una posición, hermano, porque no puede ser la posición del pastor, tiene que ser la posición de la escritura, ¿verdad? Y eso cada uno en oración, en búsqueda, en estudio de la palabra, usted lo va a encontrar. Entonces, esto es muy, muy interesante. Si usted a mí a nivel personal me busca y me dice, bueno, pastor, es que yo creo esto y si usted me puede decir otra cosa, bueno, yo le diré lo que, otra cosa o la misma cosa, no sé cuál cosa, lo que sea, pero es importante. Entonces, veamos esto. Los 144,000 tenían otra condición. Dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Recuerdan que capítulo 7 lo acabamos de leer, pues yo se lo leí, que el ángel dijo, vino y lo selló, le dijo que no hiciera daño a la tierra, ni a nada, ni a los árboles, ni al mar, ¿verdad? Hasta que fueran sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí todavía no sabíamos quiénes sabíamos que son 144,000, de los cuales el buen pastor no perdió ninguno. Vea que en este tema de capítulo 14, después de esta gran tribulación, después del reino de la bestia, que fue profundo y duro, en donde muchos apostataron por miedo, ¿verdad? Porque el que no era sellado no comía, porque el que no adoraba a la bestia no podía comer, ¿verdad? No podía, sufría hambruna y era muerto, ¿verdad? Bueno, porque estamos hablando de un poder, no estamos hablando de una bestia, de un animal, no, estamos hablando de un grupo, estamos hablando de una persona, estamos hablando del anticristo, estamos hablando de una persona que se va a empoderar a través de muchas formas económicas, políticas, sociales, es decir, económicas, es decir, va a ser algo tremendo que va a impactar la vida de los que estén en ese momento, ¿verdad? Entonces, vean que el nombre que tenían el sello, ahora sí ya Juan nos dice en 14, en capítulo 14, hermanos, dice que los 144,000 tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es decir, que ahí decía Jesús y el Padre, o Jesús y Dios. Eso era lo que decía. El sello decía, pertenece. Es sello de pertenencia. El nombre del propietario de estos 144,000 estaba escrito en sus frentes. El cuerpo entero de cada verdadero creyente, hermanos, y no solamente en la frente. Recuerde, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y Él mora en nosotros en la plenitud. Amén. Y esto es muy valioso que usted y yo lo tomemos en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque
si está, bien es cierto que estamos hablando de capítulo 14, ¿verdad? En este momento, pero esto es también para nosotros. No, nosotros no podemos estar esperando algunos acontecimientos para la práctica o la praxis de la vida cristiana. No, hermano, esto que estamos viendo aquí nosotros también ya fuimos sellados, dice Pablo. Y usted dice, y nosotros fuimos sellados como con las arras, con las primicias. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, usted pertenece a Dios. Y como usted pertenece a Dios, usted tiene que hacer, y yo también, obedientes a Dios en todo lo que Él diga, hermano. Por eso, a veces uno sigue insistiendo como pastor o bueno, en mi caso, como pastor, como su servidor, en que es necesario seguir haciendo las cosas que la palabra demanda, porque nosotros pertenecemos a Él, estamos sellados. Dice, han sido sellados con las arras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos anhela celosamente, ¿verdad? Entonces, es interesante y muy importante poder ver que esto de los sellos es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque el gran triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de pie victorioso, ¿verdad? Está firme, una firme posesión del monte de Sión. ¿A quiénes? A los que siguen al Cordero. Hermano, pero esto se está narrando en 14, pero aquí la Escritura dice que nosotros debemos de guardar una salvación tan grande y que nosotros también hemos sido sellados. Ahora, con respecto a esta parte del sello, cómo estaba, y es importante porque esta parte del sellamiento, ¿verdad? Este sello tenía dos nombres, ¿verdad? ¿Y qué significaba? ¿Y qué es lo que puede significar para nosotros esa parte de estos dos sellos, ¿verdad? Estos dos sellos o este sello que tiene dos nombres, ¿verdad? O que tiene, que aparece de esa manera. Dice que tiene el nombre de Jesús y el nombre del Padre. Es más, literalmente dice, tenía el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, ¿verdad? ¿El nombre de quién? Del Cordero, el nombre de él que está ahí. Dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces, vemos que en este sellamiento hay cosas que hay que ver. Este sello habla de dos cosas, hermano, básicamente. Y una de las cosas es identificación y posesión. ¿Ok? Identificación y posesión. Cuando estudiamos un poquito con respecto a esta parte de los 144,000, ¿verdad? Junto con el Cordero aparece este grupo que son los sellados, ¿verdad? Y aparece esta forma escrito, hermanos. Esa es la parte en donde significa que se les escribió, ¿verdad? Se les selló. Y este sello es un sello muy interesante que nos habla de identificación y que nos habla también de posesión. Identificación en esta parte de este sello, con estos dos nombres, es la identificación habla de que nosotros fuimos sellados con la sangre del Cordero. Es decir, Jesús murió en la cruz y a través de su obra nos compró. Nuestra identificación está ahí, hermanos. ¿Dónde? Con la sangre del Cordero. ¿Está como? Con aquella obra expiatoria. Hemos sido sellados, hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Este es un sello, hermano. Y este sello nos habla de identificación, hermano. Nos habla de que los sellados son identificados como siervos de Dios y como posesión de cuyo, aquel cuyo sello lleva. Es decir, si usted está sellado con el Espíritu Santo y yo también, bendito el Señor, aleluya, gloria a Dios, nosotros pertenecemos a Dios, hermano. De ahí lo importante de saber nosotros quiénes somos, porque cómo saber quiénes somos es cómo caminamos, cómo actuamos, no por lo que digo, es por lo que yo hago. Yo podría decir que soy cristiano, soy pastor. Yo tendré que ver en mi caminar si de verdad soy un cristiano y si de verdad soy un pastor. Amén. Por eso, obediencia, obediencia, hermanos, a lo establecido por Dios. Y Dios a nosotros en las escrituras, para que no nos engañe nadie, nos ha dejado cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer, hermanos. Y yo sigo repitiendo como el buen pastor o como un buen pastor o como un buen servidor, lo que tenemos que seguir haciendo, hermanos, orando, buscando su presencia, estudiando la palabra,
yendo, estando, aportando. Es decir, todas esas cosas, orando, buscando evangelizar, guardando el testimonio, caminando en santidad. Esas son cosas que a nosotros nos corresponde como creyentes, hermanos. Este sello igualmente, ¿verdad? Estaba ahí y tenía otro momento. Este sello nos habla a nosotros también de posesión. Y esto es interesante porque este sello nos habla también de posesión, hablándonos sobre el tema del Espíritu Santo de Dios, quien es quien guía mi vida. Entonces, vemos que este sello, hermanos, está ahí y está establecido para nosotros también. ¿Para quiénes? Bueno, para aquellos que nos hemos identificado con la sangre del Cordero, hemos aceptado que Jesucristo es el Señor, que su sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado, me ha dejado más blanco que blanca nieve, y entonces yo ahora sigo caminando en pos de Cristo. Y la parte de la posesión es la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser el que a nosotros nos posea, porque Jesús dijo, yo me voy, pero yo voy a enviar al Consolador, al que los va a guiar a toda verdad. Alguien que es guiado es alguien que es dirigido por el Espíritu Santo, es alguien que está en posesión de el Espíritu, en posesión de Dios. Amén. Creo que ahí no hay en donde. Y vea qué interesante, porque estos 144,000 estaban en esa condición, ¿verdad? Ahora, note que también en medio de todo esto, y estoy en el verso 3 ahora, bueno, vamos al verso 2 para no, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de las arpistas que tocaban en arpas. Hermanos, imagínense ese concierto. Solo imagínense ese coro de 144,000 voces juntamente con todos los ángeles, que son millones de millones. Solo imaginemos, hermano, porque Juan dice, yo vi esto. Es un nuevo elemento que aparece en el cielo, ese cántico nuevo. Entonces, note que ellos cantaban en el verso 3 y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. No, note que esta lectura tenemos que seguir haciéndola con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Hermanos, porque hay una voz del cielo que Juan oye ahí en el verso 2, como el estruendo de las muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces Juan trata de arreglarse como puede explicar la orquestación y el sonido que está oyendo, hermanos. Eh, Quizás Juan nunca había escuchado una orquesta de diversos instrumentos en ese tiempo, no lo sabemos, pero entre los que aparentemente predominaban, ¿verdad? Tambores, bombos, címbalos, cuerdas, a través de una amplificación celestial como la que se está oyendo, ¿verdad? Posiblemente Juan estaba muy impresionado, y cualquiera viendo eso. En el verso 3 habla de que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. En esto, hermanos, ese coro de acompañamiento de instrumentos musicales tiene origen en el cielo y posiblemente sean ángeles ejecutores de la música. ¿Okay? Ahora, los 144,000 necesitaban aprender este cántico antes de poder entonarlo, puesto que era nuevo para ellos, y ¿verdad? Como no son omniscientes, pues por supuesto. Entonces aquí volvemos a ver algo nuevo, perdón, en el cielo. ¿Qué es? Entonces, tenemos que ir concluyendo, nosotros tenemos que ir haciendo teología, tenemos que ir viendo cómo el mensaje se nos empieza a nosotros a trazar. Entonces, si bien es cierto, no podían cantarlo más que los 144,000, usted ya tiene que ir concluyendo dónde estaban los 144,000. Tenían que aprenderlo. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Bueno, no eran, entonces no podían ser ángeles, porque los ángeles estaban y han estado siempre en la presencia de Dios. Tienen que ser 144,000, que ya dijimos que son los que han salido de las tribus de Israel, y tenían que aprenderse ese cántico. Es decir, eran personas que necesitaban aprenderse ese canto. ¿Para quién era ese canto? Para el que está en el trono, para el Cordero. Y lo cantaban delante de los ancianos, delante de las de los 4 seres vivientes, y entonces este cántico estaba siendo entonado. Interesante que nadie podía aprender el cántico.
sino solo aquellos, hermano, solo ellos, ¿verdad? Entonces, siempre antes de cantar algo muy especial para la gloria de Dios, uno debe haberlo experimentado primero, hermano. Y en esto la parte de la alabanza y la adoración, nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender primero, no solamente un asunto de una letra, sino ser adorador. Buscando, Jesús anda adoradores. Y entonces ser un adorador para adorarle con conciencia que lo que estoy diciendo y que lo que estoy proclamando es lo que creo, hermano. Porque alguien que no pueda creer que Jesucristo es el Señor, eh, en vano dice Jesús es el Señor. Bueno, algunos hoy se atreven a decir muchas cosas, pero no es la vivencia, no es lo que realmente son. Entonces, estos 4,000, ¿verdad? Aparte de su afinidad hacia las expresiones corales, dicho sea de paso, ¿verdad? Los cantos de la alabanza eran a su nombre. Entonces, cantaban en el nombre del Señor, ¿verdad? Y es interesante también, ¿por qué? Hermanos, porque en medio de todo esto, nosotros tenemos que estar concluyendo que definitivamente estos 144,000 son aquellos que aprendieron este canto. Este canto no lo podían cantar nadie. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué yo quiero hacer el énfasis? Bueno, porque nosotros necesitamos saber y definir quiénes son esos 144,000, que es lo que yo estoy compartiéndoles, y usted tiene que pesarlo, y usted tiene que estudiarlo, y que usted tiene que buscarlo, y usted tiene que creerlo, porque la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Ahora, vean otras características de estos 144,000. Vean el verso 4, amados. Verso 4 del capítulo 14, que solo en ese vamos a estar. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aleluya. Note entonces, hermanos, ¿de dónde salen estos que son los que están siguiendo al Cordero? Bueno, estos son aquellos siervos de Dios que no cumplen ninguna función diferente a la nuestra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús definió a los que andan con Él como sus ovejas. Estas eran ovejas del Señor. Ahora, la única diferencia es que estos que siguen al Cordero lo están haciendo durante la tribulación, después de capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, están siguiéndolo después, ¿verdad? Durante la tribulación con todos integrantes de su pueblo escogido, las originales ovejas. Ellos debieron haber sido primeros para que ahora lleguen a ser postreros. Pablo lo dice, que los primeros serán postreros, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los primeros? Eran ellos y los postreros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Bueno, porque el procedimiento para la salvación siempre ha sido el mismo, hermano. El procedimiento para la salvación no es por sufrimiento. Pues sí, el sufrimiento es lo que nos casa con la gloria de Dios. Y hay que, como nuestro Señor Jesucristo sufrió, nosotros padecemos tribulación en medio de este tiempo, una leve tribulación momentánea, porque son principios de dolor. Pero el sufrimiento nos lleva a la gloria. Como Jesús sufrió y él decía, y si eso hacen con el palo verde, que no harán con el seco, pues también hay sufrimiento, pero no es el sufrimiento de estos que están ahí en medio de la tribulación, que fueron sellados. ¿Se acuerda? En capítulo 7, en donde aquel ángel paró y dijo, no, 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 espérese y paren todo a los otros ángeles que se les había dado permiso para arrasar con toda la tierra, y les dijo, no, todavía no, hasta que sellemos a los que han sido estos escogidos de las tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en mente, hermano. ¿Por qué? Porque al final nosotros no queremos caer en ningún engaño de ninguna manera, ¿verdad? Pero la salvación, hermanos, el procedimiento para la salvación no es por sufrir. Al contrario, vea que tremendo. Nosotros, la única condición que teníamos antes de ser salvos, ¿saben cuál era? Éramos enemigos, éramos pecadores, éramos personas que no queríamos a Dios. Usted y yo, antes de ser salvo, lo único que queríamos era vivir para nosotros. Pero el Señor aún de eso nos rescató y nos salvó. Entonces, no es por sufrimiento. Entonces, la salvación siempre ha sido y será seguir al Cordero hasta la muerte. Seguir, aceptar a Cristo en el corazón. Hermano, no se deje engañar. No es por sufrimiento. No es por lo que me pase. No es porque
porque yo hoy sí soy muy bueno y yo oro mucho. No, no, nosotros oramos porque amamos a Jesús. Nosotros estudiamos la Biblia porque amamos a Jesús. Nosotros no estamos sencillamente orando mucho para ser salvos, no, porque somos salvos, oramos, porque somos salvos, estudiamos la palabra, porque somos salvos, nos guardamos en santidad, porque somos salvos, nos guardamos en el testimonio, porque somos salvos, damos al Señor de lo que Él nos da, la ofrenda, el diezmo, porque somos salvos, nos congregamos. No es que nos congregamos para ver cómo llegamos a ser salvos, no, porque lo somos, lo hacemos. Entonces, es muy importante que usted y yo tengamos esto en cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque algunas personas han pensado por los siglos de los siglos y hasta el día de hoy que hay algunas cosas que uno puede hacer para ser salvo. No, la única forma de ser salvo es seguir al Cordero hasta la muerte y que usted entregue su vida y su vida cambie de tal manera que usted entonces ya dice, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más. Si aún aquel hay pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. El arrepentimiento, el ejercicio espiritual de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios, de vivir quieta y reposadamente haciéndole caso al Señor. Porque si yo no le hago caso al Señor en este tiempo, en donde podría tener paz, donde podría tener no tanta tribulación, porque tribulación siempre va a haber, hermano, difícilmente, sí, al final esto se vuelve de otra manera. Amén. Ok, vamos a ver, vamos a seguir adelante y vamos a ver también aquí que en este Apocalipsis 14, 2 y 3 dijimos, ya como repasito, recuerden, oír su voz, hermano. Qué importante es para nosotros en este tiempo oír la voz de Dios. Y qué importante en el tema ese cántico nuevo. Pero cantar siempre ha sido algo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Dice, póstrese, adórenle. Adoremos al Señor. Él le gusta que nosotros le cantemos. ¿Ok? Y en esto es muy importante también, hermanos, saber que este cántico fue un cántico nuevo, un cántico que el Señor les dio a ellos. Entonces, sigamos adelante. Vamos a ir a 14, que es donde estamos. 14 del verso 4 y en el verso 5 también para otra vez. Repasemos estas cosas que hemos compartido y que hemos conversado. Siguiendo a Cristo es la única forma de ser salvos. Sí, doña Eugenia. Doña Eugenia levantó la manita. Hola, hola. Estaba yo pensando si esos 144,000 son solo hombres. No puede haber una mujer. No, no, no necesariamente, porque no lo dice. Dice 144,000 las tribus de Israel, y en las tribus de Israel no todos eran hombres, ¿verdad? Ah, bueno, porque sí, No, no. porque dice aquí yo estaba viendo aquí entre las cuestiones esas, en esas, en esas cositas que hay debajo, bueno, las opiniones, que Ajá, dice que esos 144,000 son los que, pero para ver dónde fue que quedé, los que no, ay, don Gerardo, ya se me fue, 144,000 el número de los seguidores de Cristo, tenían el nombre de su padre. Dice que ajá, fueron redimidos y que no se contaminaron con mujeres. ajá, Entonces dice que se refiere a las personas que no adoraron ídolos. O, ajá, o, o sea, esos 144, pero eso ya es como quedó Gerardo, como la nota que hay después ajá, ajá. de la La nota al Biblia. pie de página. Ajá. Exacto, que no se contaminaron. Sí, Dice que, ajá. ajá, no, siga. Sí, siga, siga. No, eso, que dice que no adoraron ídolos. Entonces yo me Ujú. pongo a pensar, este, eso tiene que haber sido esos 144,000 desde la que empezó, digamos, del tiempo de Jesucristo a ahora, porque no va a ser solo estos de ahora. No, O será, estos hasta donde yo estoy o entendiendo, será, sí, ¿aló?
Estos, Sí, sí, dígame, don Gerardo. hasta donde yo estoy entendiendo esto, estos son los que están saliendo de la gran tribulación, los que fueron, los que no se dejaron sellar por la bestia, específicamente, O ¿verdad? sea que la bestia puede haber sido, o sea que la bestia va a ser un ídolo y entonces estos son los que no se contaminaron del pueblo de Israel. Es Me parece a correcto. mí. No, así es Ahí como está él. narra el verso 13 y aquí en 14, que es lo que estamos viendo. Estos son los que no se contaminaron. Inclusive dice que no conocían, que eran vírgenes. Recuerda que lo... Ajá. Y entonces, cuando se habla de esto, recuerdan cuando Jesús dijo, hay de las que estén encinta para aquel tiempo. Es porque en este proceso, en este periodo de la gran tribulación, el asunto de casarse iba a ser un asunto muy difícil por todo lo que estaba aconteciendo. ¿Y quién podría estar pensando en matrimonio o en casarse cuando había una iglesia perseguida, cuando había un montón de aspectos en donde la bestia, en donde el sistema los tenía oprimidos de todas formas y de todas maneras? Entonces, esto es interesante poder verlo, pero estos son los que han salido de la gran tribulación, los que fueron sellados en capítulo 7, ¿verdad? Para que pasaran esta tribulación, porque esto lo vivieron muy duro y esto es la gran tribulación como no la ha habido jamás, dice la escritura, que esos son los sellados. ¿Y quiénes son los sellados? Bueno, aquellos que realmente han permanecido y no se han rendido ante la bestia. Cuando habla de esto, y usted lo dice bien también, o lo lee bien ahí, es los que no adoraron a la bestia, ni prestaron oídos a la bestia, ni prestaron oídos, porque dice que inclusive siguieron, eran los que seguían a Cristo, pero vea que tiene otros condicionamientos. No solamente seguían a Cristo, eran los redimidos, y no solo eran los redimidos, vivían sin mentiras. Eso es lo que el texto dice, ¿verdad? Seguían al Don Cordero, G, ¿sí? Don G, pero en realidad el pie de página del texto bíblico dice que estos no se contaminaron con mujeres, o sea, eran hombres, no eran mujeres. Los Sí, lo que, 144,000 no son mujeres, sí, parece que son hombres. lo que, Olguita, pero vea lo que dice ahí. Olguita, pero vea, Pero perdón, no dice, es un asunto de géneros que estamos hablando, ¿verdad? Es para aclararnos de que en realidad parece que ajá, son varones, ¿verdad? Me sí, imagino que por las costumbres de judías también, ¿verdad? Que ellos también tienen sus costumbres, no sé. sí, no, pero porque otra, perdón, aclara que son las personas que no adoraron ídolos. O sea ajá. que ahí está la mujer representando un ídolo, me equivoco, don Gerardo, porque dice, no se contaminaron con mujeres y después en esta cuestioncita dice que son personas que no adoraron ídolos. O sea, que me supongo que la bestia va a ser ídolo, va a ser ahí va a ser ídolo y entonces esos 144,000 no se contaminaron como que el ídolo está representado por una mujer, o me equivoco. No, no, nada que ver. No, 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 lo que pasa es que otra vez necesitamos recordar la parte literaria, ¿verdad? Porque Pablo en otro momento ha sido tachado de machista. Bueno, porque cuando se escribe la Biblia y se escribe casi siempre sobre el hombre, ¿verdad? La mujer calla en la congregación, pero otra vez, ¿verdad? No es el sentido, ¿verdad? Que la mujer le pregunte a su marido, pero era la forma de la idiosincrasia de ese momento y la escritura lo registra de esa manera, pero nosotros no podríamos, por lo menos no podríamos decir que son solo hombres. Otra vez, porque al final uno ve el fenómeno hoy y lo sigue viendo. Usted va a la iglesia y el 80%, 60%, 70% son mujeres y 20% hombres. Entonces, no es solamente hombres. Es decir, estos sellados de los 144,000 son de las 12 tribus y en las 12 tribus no solo habían hombres, había mujeres y hombres. Es decir, porque las tribus estaban compuestas por hombres y por mujeres. ¿Ok? Entonces, Don G, ajá, perdón, yo no voy a entrar en esa discusión porque en realidad eso no es tan importante, ¿verdad? Si son hombres o si son mujeres. Pero ajá, yo sí parto de que tiene que ver con, como usted dijo, con un tema de idiosincrasia del pueblo judío, ¿verdad? ujú, Entonces, sí sería interesante ahondar un poquito más en el tema, sí, sin embargo, eso no es lo importante. Bueno, ¿qué importa que fueran hombres? O sea, si Dios así lo tiene sí, sí. definido, eso no es tan importante si no son mujeres, o sea, pero sí
sí da la impresión, ¿verdad? Por el texto bíblico, que es de la nueva versión internacional, que lo dice. Ahí dice que eran que no se contaminaron en ritos sexuales. Así lo Ajá. dice el texto aquí, en la Sí, traducción. lo que pasa es que el rito sexual no es solo del hombre, No, entendido, la mujer. pero el pie de página dice estos, si hace puntos suspensivos sexuales, literal, estos son que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pero bueno, Sí, no importa, o sea, está bien. no, pero es porque sería, bueno, interesante porque lo que realmente nosotros ¿verdad? Es otra vez, por ejemplo, ¿quién es la iglesia? ¿Un hombre o una mujer? Cuidado cuando me contestes. La iglesia somos de todos los que Ajá, integramos el cuerpo de Cristo, que ajá. seguimos a Cristo hasta la muerte. Ajá, y desde arriba, desde la teología de arriba, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? Su esposa, ¿Ok? Somos la Ge- mujer. Ge- Nosotros siempre hemos sido la mujer Gerard, del programa de Dios. No, no hombres, somos mujeres. Somos la mujer, somos la esposa, somos la novia. Siempre ha sido así. Así es como hemos funcionado. Es decir, lo que pasa es que otra vez, ¿verdad? Porque si fuera de eso, ahí estaría. No sé quién me habló, perdón. Gerard, Ok. yo pienso que, digamos, desde el contexto de que esos 144,000 Ajá. son de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y son 12,000 por cada tribu, ¿verdad? Ajá. Esto está muy, muy ligado de por sí a las costumbres del pueblo de Israel. Todo lo que es la parte de ser primo. Acuérdense que históricamente, ¿verdad? La primogenia siempre era para un hombre, no para una Ajá. mujer, la Correcto. primogenitura, ¿verdad? Correcto. Y para mí es bastante claro lo que dice el texto, ¿verdad? De que son esos 144,000 van a ser así escogiditos, ¿verdad? Ujú. De casi que para como Jesús escogió a sus apóstoles, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y Jesús escogió para apóstoles solo hombres, ¿verdad? Por alguna razón o circunstancia. Ujú. Yo sí creo que del texto bíblico no puedo, digamos, como inferir que esos 144,000 vayan a incluir mujeres. Ujú. Lo que sí puedo decir es que, bueno, esos serán escogidos por Jesús y por Dios, porque son a los que van a servir. Es importante ver también el fin específico para que estos 144,000 son escogidos, ¿verdad? Ujú. Porque me parece que también eso influye, digamos, en la escogencia que eventualmente se va a hacer. Pero hasta donde yo puedo leer, Ujú. yo entiendo que son personas que tienen que cumplir, ¿verdad? Con ser vírgenes, que Ajá. especifica, como dice Olga, no haber estado con una mujer, ahí lo dice, ¿verdad? Ajá. Y además ser intachables y una serie de otros elementos que siguen ahí en el texto, ¿verdad? Es Ujú. decir, que se presenten sin mancha delante del trono, que no haya sido hallada mentira en ellos. Ajá. Y entonces, eh, interesante que sí, son redimidos. Ajá. Incluso ahí habla, dice, redimidos dentro de los hombres. Claro, ahí se podría interpretar como ese hombre como algo genérico, Ajá. pero yo más que todo lo entiendo como que sí, que son, digamos, de todas esas tribus, de todas esas, los De hombres las de la 12. tribu de Israel, se escogen esos 144,000 como una primicia para Dios y para el Cordero. Ok. Bueno, está bien, ¿no? Yo estoy Respetabilísimo. Yo estoy de acuerdo con eso, don Gerardo. Yo solamente hice referencia a que en esas notas de mi Biblia dice a los que no se contaminaron con mujeres y pone manera de referirse a las personas que no adoraron ídolos. Sí, Y hay es porque. una, Ajá. no, está Esos bien, son hay los una los referencia que. ahí. Ajá, perdón. No, hay una referencia ahí de Apocalipsis 2:14 y la busqué y es eso donde habla de aquella Jezabel,
aquella que era mala, la prostituta. Ajá. Entonces yo estoy de acuerdo, yo pienso también que son un gremio, un grupo de Dios muy escogidos. No sé si hombres o mujeres, porque la referencia mía por lo menos dice manera de referirse a las personas que no adoraban ídolos. Pero como dijo Olguita, eso no es lo importante. Lo importante es la condición y la calidad de esos 144,000. Ok, está bien. Vamos a seguir estudiando eso para tener un poco más de amplitud. Gracias, hermanos, por la participación. Cuando dice vivían sin mentira, implica que son los que no prestaron oído a la bestia. Eso es vivir sin mentira en ese contexto. Vivir sin mentira es los que no adoraron a la bestia. Igual hoy, si usted quiere vivir sin mentira y yo también, necesitamos ser obedientes a la escritura y a la palabra. Porque si no, la mentira sí toma lugar en nuestra vida, ¿verdad? Que es lo que realmente a veces nos está aconteciendo. Porque a veces como iglesia, como creyentes, muchas veces nos desfasamos en la vida cristiana y oímos cosas y a veces interpretamos cosas que no son, y usted verá mucha gente creyendo en cosas que yo no sé de dónde salen, pero las creen, hermanos, lamentablemente. Entonces, vivir sin mentiras, yendo a Cristo y ser redimidos era la condición de estos 144,000, ¿verdad? Que estaban ahí siendo y que fueron escogidos. ¿Para qué fueron escogidos? Para vivir en el milenio. Esto es lo que da paso al milenio. Esto es lo que da paso al milenio. Y lo que hacían era, iban a trabajar con Cristo, con el Cordero que estaba en el monte de Sión, y iban a hacer todo un trabajo, hermanos, que, bueno, después podemos ver un poco más de esto. Ahora, veamos los tres mensajes, porque los tres mensajes tienen aspectos muy interesantes. Número uno era el Evangelio eterno, el primer ángel. El segundo ángel habla de la caída de Babilonia. Y el tercer ángel es el que habla del vino de la ira de Dios. Estos tres mensajes, hermanos, se encuentran ahí, trazados sobre esto, que es muy interesante, porque ¿a quién es el que se le dio para repartir el Evangelio? A la iglesia. Pero en este contexto de la gran tribulación, de este momento tan duro, tan difícil, ¿verdad? Es el Evangelio eterno, salido del cielo, proclamado desde el cielo, lo que va a llegar a toda lengua, tribu y nación. Interesante, hermanos, dice en el verso 6, vamos al verso 6, ahora 14:6, dice que él vio volar, dice, yo vi volar en medio del cielo. Dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿qué significa? Y vamos a ver el evangelio eterno. ¿Qué implica esto? Bueno, cuando dice de toda lengua, tribu y nación, es que nadie se quedará sin escuchar, para que se cumpla la palabra que antes de la segunda venida, todas las naciones, pueblos, lenguas, tribus y naciones habrán escuchado el evangelio. ¿Cómo? De esta manera. Cuando salió el evangelio a través de este primer ángel, que fue el que voló por el cielo, porque vea lo que decía. Y interesante lo que este ángel decía, ¿verdad? Y hay tres verbos que aparecen ahí en el verso 7. Vean que esos tres verbos es temer, dad y adorar. Temer, dad y adorar. Entonces, estos tres verbos son lo que contenía el evangelio eterno, en donde nadie se quedaría sin escucharlo. Ahora, hay un mandato urgente. Eso significa no a creer, sino a temer, a dar gloria y adorarlo. Hermanos, y esto está escrito en Apocalipsis 14, pero esto para nosotros es un mandato urgente hoy. Urgente hoy. Este mensaje tenemos que hacerlo vivo, porque estamos en un tiempo en donde usted y yo necesitamos entender que Dios también a nosotros desde el principio nos ha demandado estos tres verbos. Están, teme a Dios y dale gloria, adórele. Es decir, no, la Biblia a nosotros nos pone siempre nos ha puesto en esta perspectiva
¿De qué? De que nosotros debemos de tener ese mandato urgente de parte de Dios. No a creer, sino a temer, dar gloria y adorarlo. No es un asunto solamente si yo creo, no. Yo puedo creer y gracias a Dios porque creemos, pero usted teme al Señor, yo temo al Señor, le estoy dando gloria en todo lo que estoy viviendo, estoy adorándolo en espíritu y en verdad, porque esos son factores que usted y yo no podríamos negar o no podríamos decir o justificar que es que me cuesta mucho. Temer a Dios, darle gloria y adorarlo. Entonces, este punto en capítulo 14 de Apocalipsis y en ese verso 7, vea que dice la gran voz de este ángel, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vean qué impresionante, hermanos, porque el Señor en medio de esta tribulación, en medio de este momento tan fuerte, tan difícil, está diciendo a gran voz, y oímos aquí la voz de un ángel, esta vez predicando en lengua angélica, similar a la hablada en el día de Pentecostés, ¿verdad? La cual es entendida en todos los idiomas del mundo a la vez, y en ningún momento a nosotros, ve que no se nos da, hermanos, a entender aún remotamente en las escrituras que las lenguas oídas son o en los círculos carismáticos o pentecostales sean similares a las habladas por los ángeles. Los ángeles tenían una voz y esa voz iba a ser entendida por toda lengua, por toda tribu y por toda nación, hermano. Eso es impresionante. Cómo Dios se hace en su gracia infinita y en su misericordia infinita para enviar el mensaje y para que quede claro que Él es un Dios justo, que Él no da más de lo que usted pueda sobrellevar, que Él va a hacer que el mundo, toda lengua, tribu y nación, de verdad, escuche el mensaje, tema a Dios, dele gloria y adore al que hizo los cielos y la tierra. Temer a Dios, hermanos, ¿verdad? El propósito de la predicación de este ángel es lo que vemos que la iglesia ha llegado a ser impotente en evangelizar al mundo, hermano. O sea, predicar las buenas nuevas y que este mensaje sea aceptado o no, no tiene efecto. Lo importante es que el evangelio ha sido anunciado al mundo entero y este mensaje de las buenas nuevas predicado por este ángel está basado en el temor a Dios, no en el miedo de miedo, ¿verdad? Temor santo. El evangelio que abunda en nuestros días está basado en el erróneo concepto del amor de Dios y su gracia salvadora que le permite al creyente seguir siendo o viviendo en la desgracia del pecado. Entonces, no importa, ahí algún día cambia. Ese es el mensaje que la iglesia hoy está dando. Nos hemos vuelto muchas veces como iglesia muchísimo más permisivos. Este mensaje del ángel es no, teme a Dios, dele gloria y adórelo, porque ahorita va a haber la sentencia que viene en el mismo mensaje de los tres ángeles. Por eso nosotros como iglesia necesitamos, hermanos, ver cómo volvemos a los principios de esa senda antigua y podemos decir, Señor, en tu gracia y misericordia, la misma que me salvaste es la misma que tengo que predicarle al vecino, al compañero de trabajo y ir sin miedo, hermanos, a compartir a Cristo y vivir para Cristo de tal manera que yo le tema a Dios, que le dé gloria y que le adore porque Él hizo los cielos y la tierra. Pero a veces en medio de la iglesia nos hemos visto a veces muy abiertos, muy permisivos en muchas áreas. Nos hemos permitido muchas cosas porque a veces tal vez no hemos logrado entender que Dios es fuego consumidor, que Dios es amor, pero es un amor, el amor de Dios está trazado sobre la verdad. Conocerán la verdad los hará libres. Sí, el amor, Dios es amor, no da amor, Dios es amor, pero el amor de Dios está trazado sobre la verdad. Él no le llama a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. Nosotros sí estamos haciendo una componenda muchas veces como seres humanos, como iglesia, a veces hacemos componendas, hermano. A veces las hacemos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos temores, porque nos falta, porque a veces no hay toda la revelación. Entonces, sí hay cosas que se están permitiendo. ¿Y qué cosas se están permitiendo? Aquí podrían enumerar montones de cosas que se siguen permitiendo en las que yo creo que Dios ha sido muy claro. Por eso, que nadie nos engañe. Ahora, note lo otro. El segundo ángel sale y habla sobre la caída. Otro ángel dice. Y vea lo que dice, ha caído, ha caído. Y aquí la repetición significa inminente. El juicio será contra Babilonia. Punto.
Por eso es interesante, hermanos, ver que nosotros, en medio de todo este texto, ¿verdad? Que el otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor con su fornicación. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Bueno, nosotros tenemos que entender en esto que al final de la jornada, Dios sí está haciendo algo que es muy interesante y muy importante, que es identificar. Él está identificando de una manera clarísima quién es y sobre quién viene el justo juicio. ¿Sobre quién viene? ¿Viene sobre quién? Sobre la gran Babilonia, ¿verdad? Y entonces él empieza a decir y empieza a hablar con respecto a esto, que es implícito y está clarísimo ahí en el texto, hermanos, cómo es, ¿verdad? Que el Señor quiere hacer las cosas de una manera muy claras. ¿Por qué? Bueno, porque al final Él está diciendo, ha caído Babilonia. Este es el segundo de los ángeles que están diciendo y está clarificando. Aquí se cumplen, ¿verdad? Esas palabras del Señor. ¿Por qué dice? ¿Por qué Él les explica por qué ha caído Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Y ahora Dios no solo condena a alguien, sino que también da las razones por las cuales lo hace. ¿Verdad? El anticristo y el falso profeta y Satanás serán los únicos en ser lanzados al lago de fuego sin previo juicio. Los demás, y en este caso el castigo que Babilonia recibirá, es por haber hecho pecar a todas las naciones de Dios. Y está Paz, ¿quién es la Babilonia? ¿Quién es la Babilonia? La Babilonia, algunas personas, por eso dicen, y ahí es donde es necesario siempre el estudio de la escritura, porque de principio Babilonia, recuerdan, Babilonia aparece ya en el libro de Génesis, y de Minro, ¿verdad? Y que se casó, y dicen la mamá que se casó con el hijo. Babilonia siempre se ha caracterizado, ¿verdad? Por ser la fuente de toda la idolatría, ¿verdad? En Babilonia es donde se han encerrado todos estos criterios de esa gran forma en donde definitivamente la idolatría está, está centrada, ¿verdad? Otros se atreven a decir que es Roma, ¿verdad? Con todo y lo que acontece y puede suceder ahí. ¿Qué podríamos nosotros decir con respecto, digamos, con respecto a esto? Bueno, que definitivamente cuando se habla de Babilonia, está hablando posiblemente en primer término de la ciudad mesopotamia de Babilonia que había convertido en la capital política y religiosa del imperio mundial, ¿verdad? Así fue al principio, ¿verdad? Entonces, con el ambiente aquí, digamos, cuando uno lo ve en Apocalipsis, es entender el significado de Babilonia en un sentido normal o natural, es decir, que la referencia es a la ciudad de Babilonia situada junto al Éufrates. Posiblemente Juan estaba hablando de eso. Bueno, ahí fue donde se desarrolló el sistema político, económico y religioso totalmente contrario a Dios. Ahí nació, hay una fuente, es como un hervidero eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que Dios derramará su ira contra Babilonia. Juan, ¿verdad? Anticipa en 14:8 la caída de Babilonia y posteriormente en capítulo 17, Apocalipsis, y en el capítulo 18 va a describir con lujo de detalles la manera como Dios juzgará todo lo que Babilonia representa. Entonces usted hoy puede leer capítulo 17, capítulo 18 y va a ver cómo la condenación de la gran ramera, ¿verdad? La mujer que vestía de púrpura y la caída de Babilonia, ¿verdad? ¿Cómo va a estar ahí? Sin embargo, nosotros, ¿qué tenemos que ver en el texto? Bueno, tenemos que entender que hay un justo juicio para Babilonia. Todo lo que es idolatría, toda la forma política, toda esta manera en la que, ¿verdad? Siempre Babilonia se ha contemplado como esa ciudad, como ese reino de un sistema mundial de corrupción y de idolatría. De ahí es donde vino la idolatría a todo el mundo. De ahí nace la idolatría a todo el mundo. De ahí es donde realmente nace. Esa es la fuente. Por eso hay una condena muy clara y muy específica de Babilonia, ¿verdad? Otras formas, la idolatría para Dios es pecado, es uno de los pecados más fuertes. Y nosotros tenemos que examinarnos como creyentes, como cristianos. A veces nosotros, esa parte de la idolatría es como una cosa que hermano, podría parecer al dinero, a formas,
a cosas. Esa parte del ser humano, hermanos, hay mucha susceptibilidad en el ser humano. Vea que aquí nosotros somos capaces de levantar a las personas en un santiamén, igualmente las dejamos caer, ¿verdad? Pero así somos, ¿verdad? Aquí somos capaces no sé, qué sé yo, en el mundial era más o menos San Keylor Navas, pero no es mentira, uno, ¿verdad? Sí, sí, y hay esa forma, que somos muy idólatras, hay mucha idolatría, hay mucha religiosidad, pero eso nos fue traído y aquí el Señor lo condena y lo condena de esa manera. ¿Okay? Otra de las cosas, el vino del furor de la ira de Dios es el mensaje para aquel que adora a la bestia y a su imagen y que recibe la marca en su frente, ¿verdad? Aquellos que se dejaron marcar por la bestia y que lo adoraron, él por eso les dice, y Juan dice aquí, los que de verdad cuando dice ha caído Babilonia, y después dice el tercer ángel, ¿verdad? Dice el tercer ángel en el verso 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, hermanos. ¿Ok? Vean que hay una sentencia clara para la idolatría, hay una sentencia clara para que adore a la bestia. Ahora, usted y yo tenemos que examinarnos, hermanos, porque también el mensaje no puede pasar desapercibido en la aplicación a mi vida. Tenemos que cuidarnos de las cosas que podemos levantar como ídolos nosotros. Que a veces hay cosas que levantamos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Teme a Dios, ¿verdad? Y dele gloria. ¿Por qué? Porque sus juicios han llegado y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. No hay una permisidad de parte de Dios, solo al que adora al Cordero. La adoración es a Dios, la adoración es al que está sentado en el trono y al Cordero. Él no permite ninguna otra cosa. Y nosotros como iglesia tenemos que estar al cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque la idolatría es un asunto que ha llegado, definitivamente. Nosotros podríamos aquí hablar de muchas de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor ya nos sentenció con eso, ¿verdad? No solo se va a condenar a alguien, en este caso, sino que también las razones por las cuales se va a condenar, ¿verdad? Dios es claro y dice, ustedes pervirtieron a aquellos otros y por lo tanto usted también es responsable. Por lo tanto, el juicio de Dios viene. De ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Ve que cuando Babilonia es condenada, ¿por qué es condenada? Porque repartió su idolatría. Posiblemente, si se hubiera quedado ahí en su idolatría y no la reparte, ¿verdad? Posiblemente los otros pueblos nunca hubiesen sido, habían sido juzgados de esa manera, pero como repartió, de ahí que tenemos que agarrar nosotros para nuestro saco, ¿verdad? ¿Qué estamos permitiendo nosotros en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Qué permitimos nosotros a nosotros mismos o en nuestros entornos? Otra vez, hermanos, cuidémonos nosotros y reflexionemos sobre la permisidad que nosotros podemos tener ante ciertas cosas o ciertos eventos. Porque una cosa es que yo no me debo meter en lo que a mí no me importa y otra cosa es que yo soy también sacerdote, que yo soy hijo de Dios, que yo soy iglesia y que hay cosas que yo tengo que advertir por amor a las personas que Dios me ponga en medio de mi caminar, en medio de mi entorno. Y a veces si yo lo paso de lejos, ¿verdad? Porque es esto, es el amor de muchos enfriándose. El amor de muchos enfriándose hacen que usted diga, no, allá cada uno, porque mejor yo no me meto con eso. Y tal vez sí, Dios quiere que nosotros nos metamos con algunas cosas. Eso es para la reflexión. Y cuidado con la idolatría, porque la idolatría es de verdad algo que Dios condena. Vean el verso 12, hermanos. Vean qué tremendo, porque para ir cerrando esta noche preciosísima con esto. En el verso 12, he aquí, dice, vean qué tremendo, he aquí la paciencia de los santos. Y yo diría de las santas, porque si no, las mujeres se nos van a quedar por fuera. De las santas y de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos,
Juan dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Es impresionante poder ver esta parte también, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque al final hay una lección que tenemos nosotros que aprender en esto. ¿Cuál es? Bueno, hay quienes dicen que cuanto más fe uno tiene, más pronto le contesta a Dios o logra sus objetivos, ¿verdad? El poder de Dios no se puede manipular, hermanos, a la voluntad de uno. Digamos que al proponer algo aparentemente bíblico, logra lo que se le antoje, eso no es cierto, hermano. Y aquí se rinde tributo a la paciencia de los santos y de las santas, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? La fe de Jesús y que saben confiar en la soberana voluntad de Dios. Nada distinto de lo que Dios espera de nosotros hoy día, hermano. Si lograr lo que uno quiere fuera cuestión de fe, como enseñan a veces algunos círculos carismáticos o pentecostales, neopentecostales, ¿verdad? No cabría lugar en absoluto por la paciencia de que él espera en Dios. Más bien sería categórico y severamente, ¿verdad?, recriminado a lo largo de las escrituras. Sin embargo, no lo es, hermanos. Vean que nosotros estamos frente a algo que tenemos que tener otra vez. Es una llamada de alerta para que nadie nos engañe. El poder de Dios no se puede manipular a la voluntad de uno. Los que siguieron al Cordero y los que en paciencia guardaron, ¿verdad? Pero no fue porque lograron hacer algo, es porque el Señor ya había hecho algo por ellos y en medio de eso la paciencia. Por eso nosotros como iglesia tenemos que entenderlo. Hay un llamado en el verso 12 a que los santos se mantengan firmes y leales al Señor. Ese es el llamado para la iglesia. Ese es el llamado para usted y para mí hoy. Mantenernos firmes y leales al Señor, hermano. Porque aunque usted no lo crea, amado hermano y amada hermana, hoy sí hay una deserción. Hoy el tema en muchas cosas que se están viviendo en el mundo, hermano, la situación no está sencilla. La situación está nada sencilla, pero nada sencilla. Y tal vez yo lo he dicho en estos tiempos, uno a veces, ¿verdad? Usted dice, bueno, no, aquí no está pasando nada, pero hay otros lugares en donde sí se está pasando. Hay otros lugares, no muy lejos de aquí, en donde sí las personas están renunciando a Dios. Hay personas que han desechado a Dios basados en preguntas. No, es que la Biblia no es verdad. No, es que ¿quién dice que Dios es Dios? No, es que Dios no existe. Usted oye eso, hermano. Usted oye eso en muchas personas y en muchos jóvenes, pero en muchos jóvenes. Es impresionante cómo esto hoy es así, hermano. Europa hoy no cuenta con jóvenes creyentes, muy pocos. Europa ya no cuenta. Las iglesias las hicieron museos. Las iglesias ya no existen. Hay jóvenes hoy en Europa que no conocieron el cristianismo, que ya no lo han conocido como tal. Hermano, estamos hablando de cosas aquí. En Estados Unidos es igual. Hay un fenómeno que se sigue repitiendo. Y en Costa Rica no dejamos de estar tan lejos de esto. Un llamado a que los santos se mantengan firmes y leales. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos. Y ve qué interesante, y termino esta noche con esto, porque aquí en el verso 13, vea lo que dice, es una bienaventuranza en medio de todo este caos, en medio de toda esta circunstancia, en medio de todo esto. Felices, dice, los que en adelante mueran, fieles al Señor. Desde ahora descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Hermanos, felices los que están, dice, los que en adelante mueran, fieles al Señor. Porque el tema no es que yo sea fiel hoy, el tema es que yo muera siendo fiel. Amén. No es esperar el último segundo del minuto para ser fiel, ¿verdad? Bueno, en salvación solo Dios sabe. Pero al final oí esa voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, qué tremendo, porque esta bienaventuranza nos debe llenar de gozo esta noche y de decir, Señor, necesito ser fiel, necesito mantenerme en la fidelidad contigo. Hermanos, hay un hilo muy delgado, hay un hilo muy delgado y el enemigo a veces hace fiesta en medio del creyente
con esas cosas que son tan pequeñitas, tan así, hermanos, tan, ¿verdad? Tan sutiles. Cuidado, hermanos, que no seamos nosotros engañados. Recuerden, el Señor está y vendrá, hermanos. El Señor viene. Jesús viene. A esto es lo que hay que tener temor y darle gloria. Aquel que hizo los cielos y la tierra, hermano. Nosotros nos debemos al Rey. Nosotros nos debemos al Cordero. Nosotros no podemos andar en temor humano. Necesitamos andar en el temor santo y reverente. Amén. Ahora, si a usted le da miedo a alguna cosa, no es un problema. Tampoco es un pecado. El tema es que eso me domine, pero el temor es santo y reverente al que está sentado en el trono y al Cordero. Y definitivamente, hermanos, cuando Juan mira en capítulo 14, el verso 14, ya al final dice, miré aquí una nube blanca y sobre una nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía a la cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda. Amén. Y qué tremendo, porque la tierra es cegada. El Señor va a venir, hermanos, y Jesús viene a ver lo que hay en el corazón, lo que hay en el espíritu. Él no juzga según nuestras apariencias. Esto no se trata de religión, se trata de relación íntima y personal, en donde Él en lo íntimo me ve. Igualmente, para este tiempo, Él meterá la voz. Él vendrá, hermanos, para este tiempo, y por eso este es un tiempo relatado en el libro del Apocalipsis que es duro y que es muy difícil, pero igualmente este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo diferente. Tengamos cuidado, hermanos. Ese es mi consejo desde aquí, desde mi corazón pastoral, ¿verdad? Tengamos cuidado, seamos bienaventurados, seamos dichosos, porque tenemos que mantenernos fieles, hermanos, porque Él ha sido fiel. Yo puedo mantenerme fiel. Porque Él me ama, yo puedo seguir amando. Porque Él tiene pensamientos de bien para conmigo, yo puedo tener pensamientos de bien para con los demás. Hermanos, temamos a Dios y dale gloria. A mí me encanta ese tema. Hay un canto ahí que dice, ¿verdad? Témele a Dios y dale gloria porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, que es una de las formas en las que definitivamente la iglesia tiene que seguir cantando. Necesitamos que ese canto se convierta en una realidad. Así es que, hermanos, esta noche, de verdad, vamos a terminar orando, diciéndole, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche estamos aquí, hemos leído, hemos compartido este tema, Señor, un tema que apasiona, un tema que nos advierte, un tema que nos aconseja, Señor, cómo vivir siendo fieles, Señor, porque tú nos dices, dichosos los que son fieles hasta la muerte, dichosos los que han llevado y han guardado este momento, el evangelio tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos nosotros tener ese temor, Señor, ese temor santo, ese adorar en espíritu y en verdad. Señor, darte gloria en todo. Padre, yo oro por esta iglesia que estamos hoy aquí conectados y por los que hoy no pudieron estar también. Seamos bendecidos, seamos una iglesia, Señor, inteligente, una iglesia capaz, una iglesia que de verdad adoremos, que temamos y que demos gloria a tu nombre. Padre, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendigo a mis hermanos, una iglesia preciosa. Hermanos, el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.